So we should start with the first question. Yes, okay. Okay. So it's a question from Janava Maharaj. So I give the voice to him so he can present the question. Maharaj, Janardhan, ahí le envié un... Ahí está. Jai Dandavat. Jai. Gracias, Maharaj. Srila Sridhar Maharaj. Hari. Bueno, era sobre un punto que él tocó en la última clase, sobre el lado absoluto y relativo de Siguru. So there is one point regarding what you spoke in your previous class about the relative and absolute side of the guru. Pero en este caso la pregunta tiene más que ver con un comentario que realizó en relación a que sakhya rasa juega un rol central dentro de lo que es la trama del Krishna lila en Vrindavan. Eso es lo que él mencionó, ¿no? So the question is regarding one comment you made that you spoke about how sakhya rasa plays a fundamental role in the drama of Krishna lila and Braj. Él dijo que juega un rol directo e indirecto, sin lo cual la trama divina del lila no puede continuar. So you mentioned that sakhya rasa plays a both direct and indirect role, without which the whole drama of Krishna lila cannot continue, basically. Para el lila se desarrolla requiere de ciertos amigos de Krishna que están influenciados en Madhurya y también de ciertas amigas de Radha influenciadas en sakhya rasa. So you say that the lila, to develop, it requires certain friends of Krishna that are influenced by Madhurya, as well as certain friends of Radha which are influenced by Sakhya. Y él comentó que estos razas son altamente compatibles y que era un punto muy, muy interesante a desarrollar. Y bueno, más que pregunta es pedirle si puede expandir esas ideas, ¿no? So you mentioned that these two rasas were highly compatible between one another, and it was a very interesting topic to develop, so to elaborate on. So my question is if you can elaborate a little bit more on that topic. All right. Muy bien. In Bhakti Rasamrita Sindhu, in the eighth chapter of the last section of the book, Rupa Goswami speaks about rasas in terms of their compatibility or incompatibility with one another. Entonces en el Bhakti Rasamrita Sindhu, en la última sección del libro, creo que en el 8º capítulo, Srila Rupa Goswami habla allí acerca de razas y de la compatibilidad e incompatibilidad de diferentes razas. So you can find more details about that there. Pues tú puedes encontrar más detalles acerca de esto allí. But as I said, these two, Sakhya and Madhurya, are very compatible. Pero como también mencioné, estos dos, Sakhya y Madhurya, son altamente compatibles. One of the ways in which Madhurya Rasa is compatible with Sakhya Rasa we see in the bhava of the Narmasakas of Krishna. Una de las formas en las que vemos que estos razas son compatibles es en la forma de los Narmasakas de Krishna. They see within Krishna his attraction to Radha, and they find that aspect of him and what that does to him something that they want to participate in the context of serving him. Entonces ellos ven en Krishna un aspecto de la influencia de Radha y ellos contemplan esa influencia de ella en él y ellos de alguna u otra forma desean participar en ese aspecto de la vida de Krishna. And as such, Madhurya Rasa becomes an influence on their Sakhya Rasa. Y por lo tanto, el Madhurya Rasa se vuelve una influencia en el Sakhya Rasa de estos devotos. When this happens, when another primary or even a secondary rasa
has such an influence on one's sthayi bhav, it causes the sthayi bhav, the dominant emotion, in this case sakhya rasa, to ascend to new heights. Entonces, cuando un rasa primario o secundario afecta al sthai bhav, o la emoción predominante de uno, hace que ese sthai bhav que uno posee, por la influencia de este otro rasa que lo influye, alcanza nuevas dimensiones, nuevas alturas. So as you probably are aware, the different rasas in Braj, they develop the sthayi bhav of dasya, the sthayi bhav of vatsalya or sakhya, for example, Madhurya, they develop in terms of further degrees of intensity, sneha, man, rag, anurag, pranay, mahabhav, and so on. Entonces, como quizás tú ya sabes, los diferentes razas o sthai bhavs que se encuentran así en Braj, Dasya, Sakhya, Vatsalya, Madhurya, etc., todos ellos tienen sus etapas de desarrollo en combinación con estos otros elementos. Y las diferentes etapas reciben diversos nombres, tales como Sneha, Man, Pranay, Rag, Anurag, Bhav, etc. And these developments, Sneha, Pranay, Man, Rag, Anurag, Mahabhav, not all of them will manifest in all of the devotees, and they may express themselves at the same time in different ways, in different combinations. Entonces, y estos desarrollos que acabamos de mencionar aquí, Sneha, Man, Pranay, Rag, etc., no necesariamente se van a manifestar en todos los devotos, o también lo que puede ocurrir es que estos diferentes desarrollos del prema se van a representar, se van a expresar de diferentes formas en diferentes devotos, de acuerdo a su posición de servicio. For example, pranay speaks of kind of a sense of equality and extending one's own bodily identification to include the body of the friend or the lover. Entonces, por ejemplo, pranay implica un sentido de la pertenencia y de la identidad con el amado hasta el punto de que el propio cuerpo de uno se extiende hasta el punto de sentirse como si fuese el cuerpo del amigo de uno, del amado de uno, dependiendo de la relación. But because of the sense of equality that arises from this, it doesn't manifest in dasya rasa or in vatsalya rasa. Pero debido al sentido de la igualdad que genera este tipo de experiencia en pranay, ese tipo de experiencia, ¿no?, de igualdad no se manifiesta en razas como dasya rasa o vatsalya rasa. Mana, of course, we often refer to it as the jealous love of Radha. That obviously doesn't manifest in dasya rasa or in vatsalya rasa. O por ejemplo, tenemos el ejemplo de Mana, que generalmente es conocido en relación al amor celoso de Sri Radha, y una emoción así, por supuesto, no va a manifestarse en un rasa como Dasya rasa o tampoco Vatsalya rasa. Rupa Goswami does not include it in sakhya rasa, but Jiva Goswami does. Rupa Goswami tampoco lo incluye en Sakhya rasa, pero Jiva Goswami sí lo hace. In sakhya rasa, it wouldn't manifest as jealousy necessarily. No se estaría manifestando necesariamente en la forma de celos, como sí lo hace en Madhurya. Perhaps being angry at Krishna. Pero quizás uno enojándose con Krishna en el marco de Sakhya rasa. But if not, at least in terms of the Narmasakas who have empathy for Krishna and his romantic plight, and so when they find Radha manifesting mana, then they have some experience of it, and thus they could participate in, as Subal does, in resolving and causing the man of Radha to break, so that Radha and Krishna will come back to Pranay. U otra opción es, en relación a este ejemplo de man, en relación a los Priyanarmasakas, que cuando ellos contemplan el man de Sri Radha, este amor celoso o enojo de ella, ellos al estar en este humor de amistad pero ligado a lo romántico, empatizan con la experiencia de Sri Radha y desde ahí pueden ayudar, por ejemplo, como el famoso caso de Subal, en donde él
continuamente le asiste a que este enojo de Radha quede disuelto, quebrado, de manera de generar nuevamente la unión entre Radha y Krishna. The man of Radha arises out of pranay, and then when it breaks, it recedes back into pranay. ¿No? Entonces el man de Radha surge a partir de pranay, y cuando ese enojo se quiebra, vuelve nuevamente hacia pranay. Se funde allí. But along with man, anurag and mahabhav do not manifest in dasya and vatsalya, and they don't manifest typically in sakhya either. Pero junto con man, anurag y mahabhav no se manifiestan generalmente en dasya y en vatsalya, ni tampoco típicamente en sakhya. But when that sakhya rasa, the narma sakha, is being influenced by madhurya rasa, when that happens, then as I said, the intensification of sakhya rasa occurs, and those sakhas experience anurag and mahabhav. Entonces, generalmente estas emociones no son parte de sakhya rasa, anurag, mahabhav, pero cuando el sakhya rasa está mezclado con madhurya rasa en la forma de priyanarma sakhya, en ese caso esto sí ocurre, el sakhya rasa queda potenciado, maximizado, y se alcanza la experiencia de anurag y mahabhav también. So, as we're saying, there's a possibility of compatible rasas mixing together, and the purpose of that is that the main rasa, the sthayi bhav that one has, when it mixes with a compatible rasa, that sthayi bhav becomes nourished in ways that it would not otherwise. Entonces el punto aquí es que existen ciertos razas que son compatibles aquí, y la idea de esta mezcla de razas compatibles es que el que fuere, al mezclarse con un raza compatible, el que fuere, va a alcanzar nuevas alturas, se va a ver nutrido de una forma en la que no va a lograr expresarse si no fuese mezclado con ese otro raza compatible. When the narmasakas are influenced by madhurya rasa, then the type of madhurya rasa that they're influenced by is the same type that the manjaris are influenced by. Entonces, cuando un arma saka se ve influenciado por madhurya rasa, el tipo de madhurya rasa que influye a los narma sakas es el mismo tipo de madhurya rasa bajo el cual las manjaris se encuentran influenciadas. Manjari has romantic love for Krishna, but she has no desire to directly experience a romantic relationship with Krishna, but instead chooses only to serve the bhav of Radha and assist her in uniting with Krishna. Entonces, las manjaris poseen un amor romántico para con Krishna, pero ellas no desean unirse directamente románticamente con Krishna, sino que más bien ellas desean asistir a Sri Radha, servir su bhav, el bhav de Radha, y tratar de concertar el encuentro entre Radha y Krishna. Similarly, the Narmasakas don't want to have a romantic relationship with Krishna, but they want to assist him and Radha in their romantic relationship. So it's the same type of Madhurya Rasa that the Sakas, Narmasakas, are influenced by as that of the Gopis. And that's the preferable type of Madhurya Rasa from the point of view of Rupa Goswami. Y similarmente, los narmasakas, ellos no tienen un deseo obviamente de unirse románticamente con Krishna, pero sí ellos se ven influenciados en su elemento madhurya rasa de concertar el encuentro de Sri Krishna con Sri Radha. Y de esta manera es el mismo tipo de madhurya rasa el que influye tanto a las manjaris como a los priyanarmasakas, y este es el tipo de madhurya rasa que Srila Rupa Goswami considera como el más preferible, el ideal. At the same time, there's a difference between the Narmasakas and the Manjaris in terms of their experiencing Madhurya Rasa, because the Manjaris are in Madhurya Rasa, and so their experience is more complete of that rasa, and the Narmasakas are in Sakhya Rasa, so they have a partial influence of this Tadbhav type of Madhurya Rasa. Entonces, obviamente, al mismo tiempo existe una diferencia entre la experiencia de las manjaris y los priyanarmasakas. La diferencia es básicamente que las manjaris se encuentran directamente en Madhurya Bhav, ¿no? Por lo tanto, su experiencia de Madhurya Bhav es más completa, de esa raza en particular, mientras que los priyanarmasakas se encuentran en Sakhya Rasa, pero al mismo tiempo influenciados por Madhurya Rasa, con lo cual ellos tienen una experiencia parcial de ese tipo de Madhurya Rasa, Tab Bhav,
mencionado, conocido dado por Sri Rupa Goswami. And there are different degrees of Mahabhav. And so the Narmasakas experience up to Ruda Mahabhav, but the Manjaris Mahabhav will exceed it to a further intensification. ¿No? Y dentro de la experiencia de Mahabhav, que tanto las Manjaris como los Priyanarmasakas tienen, los Priyanarmasakas hay diferentes niveles de Mahabhav. Los Priyanarmasakas van a llegar a la experiencia de Ruda Mahabhav, mientras que las Manjaris van a alcanzar experiencias que están por encima de esa etapa. Sometimes to emphasize the influence of the Madhurya rasa on the Narmasakas, their bhava is referred to as Sakhi bhav. Por momentos para enfatizar la influencia de Madhurya Bhava en los Priyanarmasakas, el Bhava de ellos es descrito como Sakhi Bhava. That means friendly bhav, but it also indicates that they assist in the romanticism of Radha and Krishna like Radha's assistants do. Entonces, Sakhi Bhav puede referirse de forma genérica a un tipo de humor amistoso, pero al mismo tiempo el concepto de Sakhi indica que ellos están asistiendo de una forma u otra a la vida romántica de Radha y Krishna, similarmente a como lo hacen en este caso los Manjaris. And given all the intrigues in Parakya Rasa and Braj, then you need some male friends participating in that in order to make it all work. Y considerando las diferentes intrigas y diferentes elementos que se dan parakriya en Braj, naturalmente también necesitamos un elemento de un amigo masculino, por decirlo así, que esté presente, obrando y que haga que todo el resto de la dinámica también funcione. For example, Krishna needs someone to turn to share his mind, because when you share your mind with someone, then there gets some relief. Por ejemplo, en ese sentido, Krishna necesita a alguien a quien revelar su mente, ya que sabemos que cuando uno revela la mente a alguien, uno obtiene cierto alivio. So Narmasakas want to be there to provide that relief for Krishna. Entonces, los Narmasakas quieren estar allí en ese tipo de momentos para proveer alivio a Krishna. Extreme case of Krishna's plight occurs when it's not possible to meet with Radha. So we see that in extreme cases like this, the chief of the Narmasakas, Subal, will go, and due to his expertise, he may even change dress with Radha and send Radha in his dress. And so this way, these Narmasakas, this lila can't go on without them. Entonces, un ejemplo extremo de esos momentos difíciles en donde Krishna necesita cierto alivio es, por ejemplo, cuando él no puede unirse con Radha. Esos son los momentos más difíciles para Krishna. Y uno de esos ejemplos es cuando un Priyanarmasaka, el líder de ellos, Subal, él, por ejemplo, va a visitar a Radha y él allí intercambia ropa con ella y ella sale vestida como Subal y él se queda en la casa como Radharani, y de esa manera él puede concertar el encuentro entre Radha y Krishna, ¿no? Y el lila no puede de esta manera continuar sin la presencia de este tipo de Narmasakas. Regarding the gopis' bhava, in Priti Sandarbha, Jiva Goswami says that the queens of Dwarka have Madhurya rasa mixed with dasya. En relación al Madhurya Bhav de las gopis, en el Priti Sandarbha, Srila Jiva Goswami menciona que las reinas de Dwarka poseen Madhurya rasa, pero mezclado con dasya. It's a little different, but I think he compares it to Lakshmi's love. ¿No? Es un tanto diferente, pero en un sentido yo considero que él compara el amor de ellas con el amor de Lakshmi. So I think it's pretty understandable how the queens of Dwarka, their Madhurya is mixed with dasya. Entonces yo creo que queda en claro cómo es que el amor, el Madhurya de las reinas de Dwarka está mezclado con dasya. After all, in Dwarka, the sense of Krishna as God is prominent. Ya que después de todo, en Dwarka, la sensación de que Krishna es Dios es algo prominente, es algo que está bastante presente allí.
But after saying that, in Priti Sandarbha, Jiva Goswami says, but the gopis of Braj, their Madhurya is mixed with sakhya. Pero luego de decir esto en el Priti Sandarbha, Jiva Goswami menciona, en el caso de las gopis, el madhurya de ellas está mezclado con sakhya. He doesn't elaborate upon that. ¿No? Él no se explaya en mayor detalle al respecto. It's not something that I've explored at depth either, in any depth either. Y personalmente tampoco es una idea que he explorado en mayor profundidad tampoco. But one of the ways in which their sakhya is plays a prominent role in their Madhurya rasa is in terms of their relationships with one another. Pero una de las formas en las que su sakhya juega un rol prominente en su madhurya rasa es en términos de la amistad que comparten una gopi con otra. So they are girls who are have groups and they're friends with one another. Entonces, ellas son muchachas que que son amigas entre sí, que poseen grupos entre sí. Typically, this friendship, as expressed in Brajas, amongst young girls and young boys, that kind of friendship. Entonces, típicamente este tipo de amistad, tal como se expresa en Braya, es como el tipo de amistad que se da entre jóvenes muchachos o entre jóvenes muchachas, ese tipo de amistad. So all these girls, there's so many friends, for example, of Radha. So they're in this sense, their Madhurya becomes influenced by Sakhya, which serves as a sanchari bhav. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, Radha, ella tiene tantas amigas. Entonces, en ese sentido, su madhurya se ve asistido por tanto sakhya, por tanta amistad, el cual actúa como un sanchari bhav. It's one of the ways in which Sakhya rasa you could say, is prominent amongst the gopis. Esta es una de las formas en las que podríamos decir que sakhya rasa es un elemento prominente entre las gopis. That said, of course, it's worth mentioning that Raghunath Das Goswami prays not to be the friend of Radha. También habiendo dicho esto, también es importante aclarar que alguien como Srila Raghunath Das Goswami, él oró para no ser el amigo de Radha. He thinks that's too high for himself. Rather, he wants to be a servant. Ya que él considera que esa condición de ser amiga de Radha, como Manjari, es algo muy elevado para él y por lo tanto él aspira a ser su sirvienta. So one might argue that Manjari Baba is Madhurya Ras, but also mixed with Dasya in a different way than the queens. Entonces uno podría decir, presentar el argumento de que en ese caso Manjari Bab es un tipo de Madhurya Rasa mezclado con Dasya, pero en un sentido diferente a como ocurre en el caso de las reinas de Dwarka. That said, the Manjaris, in another sense, they have a platonic romantic relationship with Krishna. Y en otro sentido también podemos decir que las Manjaris poseen un tipo de amor platónico para con Krishna. So they're characterized specifically as having, their bhav is different than Kanta bhav. They have no desire have direct romantic union with Krishna. Entonces su tipo de amor se diferencia de lo que se conoce como Kanta bhav. Su deseo no es tener un tipo de unión romántica directa con Krishna. So with regard to their love for Krishna, that platonic type of romantic love is actually friendly. Entonces, en relación al tipo de amor que ellas tienen por Krishna, ese tipo de amor romántico, podríamos traducirlo como un tipo de amor amistoso, en amistad. So those are some ways of thinking about this. Todas estas son algunas formas en las que podemos pensar acerca de estos temas. But that said, to conclude, I'll also mention the fact that, in a sense, Sakhya rasa pervades the entirety of the Braj. Pero habiendo dicho eso y para concluir, también debería mencionar que el sakhya rasa es algo que lo penetra todo en Braj. In Braj, we find the beginning of Sakhya rasa. Entonces en Braj encontramos el comienzo de sakhya rasa. In that sense, it's characterized by this friendliness. Y en ese sentido se caracteriza por este sentimiento de amistad.
Brahma mentioned this in his prayers, Ahobhagyam, Ahobhagyam, Nanda Gopa Brajokasham, Yan Mitram Paramanandam, Purnam Brahma Sanatam. He says, the general understanding of the verse, there are different understandings, but the broader understanding is, the people of Braj, the people of Nanda Maharaj, they all have friendly relationship with Krishna. Entonces aquí él cita un verso de las oraciones de Brahma en el Bhagavatam, en donde la idea general, porque hay muchos niveles de interpretación de este verso, pero la idea general es que Brahma allí ora y dice, aquí las personas de esta aldea de Braj, de la aldea de Nanda Maharaj, todos poseen una relación amistosa con Krishna. That kind of friendly relationship with Krishna we don't see that in Dwarka or in Mathura. Y ese tipo de relación amistosa con Krishna que tienen los Brajavasis no la encontramos ni en Mathura ni en Dwarka. The closest thing to that is Uddhava, who's in Dasyaras, but his Dasyaras is combined with Sakhya, so there's some influence of Sakhya. Lo que más se acercaría a eso sería la relación de Uddhava con Krishna, en donde Uddhava se encuentra en Dasya, pero su Dasya se encuentra mezclado con Sakhya. Entonces allí podemos encontrar cierta influencia de Sakhya. So Vrindavan is a land of friendship. Pero en otras palabras, Vrindavan es una tierra de amistad. The Dasya Bhav there is touched by Sakhya. El Dasya Bhav que encontramos allí se ve tocado por Sakhya. We also have Sakyaras combined with Vatsalya. También encontramos allí Sakhya Ras combinado con Vatsalya. Balaram is a good example. Balaram es un buen ejemplo al respecto. These two are not compatible. Estos dos no son compatibles generalmente, but that is resolved in a person like Balaram. Pero esto queda resuelto en la persona de alguien como Balaram. And when expresses Vatsalya, it's not combined with the Sakhya recedes. When Balaram expresses Vatsalya, you say? Yeah. Y cuando Balaram expresa Vatsalya, ¿no? Su Sakhya queda un poco hacia atrás. No desaparece, pero se retira un momento. But we have Dasya combined with Sakhya. We have Sakhya combined with Dasya, and we have Sakhya combined with Vatsalya, and we have Sakhya also mixed with Madhurya. So Sakhya pervades all of Braj. Entonces tenemos Dasya combinado con Sakhya, Sakhya combinado con Vatsalya, Sakhya combinado con Dasya y Sakhya combinado con Madhurya. Por lo tanto, podríamos decir que Sakhya lo penetra todo en Braj. In another sense, Madhurya is all pervading in Braj, but not everybody can participate in it in the way that they can in Sakhya. En otro sentido, también podríamos decir que Madhurya, el elemento Madhurya se encuentra omnipresente en Braj, pero al mismo tiempo no todos pueden participar en dicho Madhurya en la misma forma en la que sí pueden participar en Sakhya. Does that help? ¿Ayuda la respuesta? Maharaj? Yeah, you have Yes. to, I'm unmuting here. Igual, muchas gracias, Maharaj. Muchas gracias. Sí, Okay. es para escuchar y seguir tomando nota. He said, yeah, it's something for listening over and over again and taking notes about it. Okay, good. Okay. So should we continue with the next one, Guru Maharaj? Yes. Okay. So next question comes from Kriparam, and he's asking if you could speak something about the contribution of Janava Thakurani in our Sampradaya. I say that in Spanish. Kriparam Prabhu pregunta si la Tripura de Maharaj podría compartir algunas palabras acerca de la contribución de Janava Thakurani a nuestra Sampradaya. It's a controversial subject. Este es un tema controversial. Recently, I've written a long article on that. Recientemente escribí un artículo extenso al respecto. But I'll mention a few things. Pero voy a mencionar algunas cosas. Of course, Janava Thakurani is one of the two sisters who are the consorts of Nityananda Prabhu.
Entonces, por supuesto, Janava Thakurani es una de dos hermanas, quienes ambas son las consortes de Nityananda Prabhu. And the obvious Krishna lila identification of those two sisters is Revati and Varuni. and Varuni, who are the wives of Balaram. Y la obvia identificación de ellas dos en el Krishna Lila tiene que ver con las dos esposas de las dos consortes de Balaram en el Krishna Lila, quienes son Revati y Varuni. And Kavi Karnapur in his Ganadesh Deepika, Gaur Ganadesh Deepika, he identifies Janava and Vasudha with Revati and Varuni. Y en su Gaur Ganodesh Deepika, Srila Krishna Kavi Karnapur ha identificado justamente a Janava y Vasudha con Revati y Varuni. But with the passing of Nityananda Prabhu and many of the Dwadasa Gopals, who were the original, doing the original outreach and initiating in Bengal, Janava became prominent. Pero luego con la partida de Nityananda Prabhu y de los Dwadasa Gopals que le asistían y quienes fueron las primeras personas que impulsaron la difusión del mensaje en nuestra Gaudiya Sampradaya, con la partida de todos ellos, el rol de Janava se volvió más y más prominente en la Sampradaya. And with the passing of Nityananda Prabhu, and as I say, in most of the Dwadasa Gopals, Janava's prominence was combined with the Goswami's books that were coming out and their focus and emphasis on Manjari Bhav, really. Entonces, y luego entonces, como mencionamos, con la partida de Nityananda y la mayoría de los Dwadasa Gopals, la influencia de Janava Thakurani se volvió prominente junto con la influencia de los libros de los Goswamis que estaban siendo publicados en esa época y cuyo foco central era básicamente Manjari Bhav. Janava made at least 2, maybe 3 pilgrimages to Vrindavan to associate with the Goswamis and learn from them. Y Janava realizó al menos 2 o 3 peregrinajes a Vrindavan para asociarse con los Goswamis y aprender de ellos. But and the last time that she visited there, she passed away in Vrindavan. Y la última de las veces que ella visitó Vrindavan, ella partió de este mundo estando allí en Vrindavan. And when she was in Vrindavan, she had a vision of Gopinath, and so a temple was made there. Y cuando ella estuvo en Vrindavan, ella tuvo una visión de Gopinath y un templo fue erigido allí en honor a esa visión. Maybe the second time that she went to Vrindavan, she had that experience, and a temple was built. Creo que quizás la segunda vez que ella fue a Vrindavan es donde ella que tuvo esta visión y donde el templo eventualmente fue erigido. Or maybe the first time. O bueno, quizás fue la primera vez que ella fue a Vrindavan. No recuerdo. But at any rate, a deity of Gopinath and a small deity of Radha were established there. Pero el punto es que una deidad de Gopinath y una pequeña deidad de Radha fueron establecidas allí. But when Janava saw the deity, she felt that deity is too small. They should have a larger deity of Radha. Pero el punto es que cuando Radha vio las deidades, especialmente la deidad de Srimati, cuando Janava vio la deidad, especialmente Srimati Radharani, ella consideró la deidad es muy pequeña, debería ser más grande. So when she went to Bengal, she had a larger deity of Radha carved, and she sent that deity to replace the small deity. Entonces, cuando ella regresó a Bengal, ella hizo que se tallase una deidad de Sri Radha más grande y la envió junto con alguien a Vrindavan para que esa deidad reemplace a la deidad de Radha más pequeña que había. But the Saivites there, when they received the deity, they, instead of removing the small deity altogether, they said, oh, the small deity, that will be Radharani's younger sister. Small means younger in art. So they identified her as Ananga Manjari. So you have then Gopinath and Radha and then Ananga Manjari.
Entonces el tema es que cuando Janava Thakurani envió la deidad de regreso, los Sevaites, quienes adoraban la deidad en Vrindavan, recibieron la deidad de Radha, pero luego en lugar de quitar del todo la otra deidad más pequeña, dijeron, no, esta otra deidad más pequeña vamos a poner al otro lado y representa a Ananga Manjari, quien es la hermana menor de Sri Radha, ¿no? En el criterio del arte, en la India, si algo es más pequeño de tamaño, también indica más pequeño de edad, más joven. Entonces de esa manera quedó la deidad de Radha, de Gopinath, pero también de Ananga Manjari. By that time, Rupa Goswami had written his Radha Krishna Ganadeshtipika, where he revealed to the world that Radha has a younger sister. Y a esa altura, sí, la Rupa Goswami había escrito el libro Radha Krishna Ganadeshtipika, en el cual revelaba al mundo que sí Radha tenía una hermana menor. He did that in the context of a verse describing Sridham, the older brother of Radha. Y él menciona esto en el contexto de él hablar acerca de Sridham, quien es el hermano mayor de Radha. So describing Sridham, he says, and he's the older sister of Radha and Ananga Manjari. Entonces, si la Rupa Goswami en el marco de escribir, hablar acerca de Sridham, él menciona así, Sridham es el hermano mayor de Radha y de Ananga Manjari. And in another section of Radha Krishna Ganadeshtipika, he identifies this Ananga Manjari as a Barishta Gopi, which is one of a significant gopis, all of whom have romantic relationship directly with Krishna, unlike Manjaris. Y en otra sección de esta obra, si la Rupa Goswami también identifica a Ananga Manjari como una barista gopi, que significa una gopi significativa, importante, cuya característica es que tienen una relación romántica directa con Krishna, a diferencia de las Manjaris, pese a que ella se llama Ananga Manjari. So Ananga Manjari is one of the Barishta gopis, and there's another gopi, somebody Manjari also there. ¿No? Entonces Ananga Manjari es una de estas barista gopis y hay otra gopi más que es mencionada como miembro de esta misma categoría. So it appears that these two Barishta gopis are Manjaris only in name, but not in practice. Entonces parecería ser que estas dos barista gopis son Manjaris en nombre únicamente, pero no en la práctica. Siento que tienen relación directa con Krishna. So what does this have to do with Janava? Entonces, ¿qué tiene que ver esto con Janava? La pregunta, ¿no? Well, when she came to Vrindavan for the last time and passed away, Cuando ella fue a Vrindavan durante su última vez y partió allí, then some devotees began to say that Janava is Ananga Manjari in Krishna Lila and Braj. entonces algunos devotos en ese momento comenzaron a decir que Janava Thakurani era Ananga Manjari en el Krishna Lila en Braj. And if she's Ananga Manjari in Braj, then she must be the Shakti of Balaram, because she's the consort of Nityananda Ram. Entonces, si ella es Ananga Manjari en Braj, ella debe entonces ser la consorte de Nityananda Ram, porque así lo es, el Shakti de Nityananda Ram. But of course, Balaram has no romantic relationship with Ananga Manjari, and Rupa Goswami doesn't mention anything about that anywhere, and not or do any of the Goswamis. Pero el punto es que Balaram no tiene ningún tipo de relación romántica con Ananga Manjari en Vrindavan, y Rupa Goswami, ninguno de los Goswami menciona nada a este respecto. None of the founding acharyas of our sampradaya, who wrote the main core texts that define it, have identified Ananga Manjari as the Shakti of Balaram. They just said she's the younger sister of Radha. Ninguno de los acharyas fundadores de nuestra sampradaya, quienes escribieron los libros fundacionales de nuestro linaje, han establecido en ningún momento que Ananga Manjari es el Shakti de Balaram. Simplemente la han descrito como la hermana menor de Radha. So someone began to promote this idea. Entonces alguien comenzó de alguna forma a promover esta idea. And the likely suspect is the adopted son of Janava, named Ramchandra Goswami, or he's also known as Ramai Thakur. Entonces, la persona que se sospecha que pudo haber estado promoviendo esta idea es el hijo adoptivo de Janava, conocido como Ramai Thakur.
My Thakur learned the theology of the Goswamis. He accompanied Janava to Vrindavan. ¿No? Ramai Thakur aprendió la teología de los Goswamis, se la acompañó a Janava cuando ella fue a Vrindavan. But after the passing of Janava, he came back to Bengal and he started his own school there. Pero luego de la partida de Janava, él retornó a Bengal y comenzó su propia escuela allí. And this school was kind of grounded in the Goswami theology, but it departed from it with regard to Janava. Entonces esta escuela estaba basada en las enseñanzas de los Goswamis, pero de alguna manera se diferenciaba de lo que los Goswamis enseñaban a la hora de hablar de la posición de Janava, justamente. And Ananga Manjari and their identification. Y de Ananga Manjari y de la identificación entre ambas. So he tried to develop the theology and resolve the peculiarity of the idea that how could Ananga Manjari be the Shakti of Balaram and have no relationship with Balaram, but instead have a relationship with Krishna? It's kind of odd. So he tried to resolve that. De alguna manera, Ramai Thakur intentó presentar la teología y de resolver la peculiaridad de esta situación, ¿no? De Ananga Manjari, ¿no? Siendo el Shakti de Balaram, pero teniendo una relación con Krishna. Él intentó resolver todo esto, de alguna forma. And he wrote a book entitled Ananga Manjari Samputika. Y en este intento él escribió un libro llamado Ananga Manjari Samputika. So there he tried to develop this idea and gave a lot of emphasis to Ananga Manjari but his ideas are a departure from the Siddhanta of the Goswamis. Entonces en este libro él intentó presentar este punto y habló acerca de Ananga Manjari, pero las ideas que él presenta allí acerca de Ananga Manjari son algo que de alguna manera es diferente a la Siddhanta entregada por los Goswamis. For example, he says that Ananga Manjari is the Shakti of Balaram. She's non-different from Radha, therefore Balaram is non-different from Radha. Entonces él menciona cosas como, por ejemplo, Ananga Manjari es el Shakti de Balaram y no es diferente de Radha, y por ende Balaram no es diferente de Radha. Or he says that Nityananda Prabhu is Balaram and Ananga Manjari combined, so he's Balaram coming to taste Madhurya Rasa. Entonces él dice Nityananda es Balaram y Ananga Manjari combinados, por lo tanto Nityananda está saboreando Madhurya Rasa. Because in Braj, Balaram doesn't taste Madhurya Rasa with Krishna. No, ya que en Vrindavan, en Braj, Balaram no experimenta Madhurya Rasa en relación con Krishna. But if you look carefully at the teachings of the school, then what's being said is that therefore Nityananda is Ananga Manjari and Balaram combined, and in this form, Balaram is going to taste Madhurya Rasa with Chaitanya Mahaprabhu as the object of his love. Entonces, that's called Gaur Rasaraj theology. Básicamente lo que vemos ahí es que si se dice que Ananga Manjari es el Shakti en Nityananda es la forma combinada de Ananga Manjari y Balaram, entonces estamos diciendo que Nityananda está saboreando Madhurya Rasa en relación con Krishna, que aparece en el Gaur Lila como Mahaprabhu, ¿no? Entonces Mahaprabhu es el objeto de ese Madhurya Rasa, lo cual tiene que ver con el Gaur Rasaraj, la teoría Gaur Rasaraj o Gaur Nagar, que es una teoría desviada de nuestra filosofía. But Ramai Thakur established a school and he got some followers and so forth, and there are a couple of books that have come out in that line, like Murari Vilas and Vamsi Siksha over a couple of centuries. Pero Ramai Thakur estableció su escuela, escribió ciertos libros, ciertas obras vinieron a lo largo del tiempo, como Vamsi Siksha, Murali Vilas, a lo largo de los siglos. Those latter books are clearly emphasizing a form of Gurnagarbhav, in other words, focused on Chaitanya Mahaprabhu and the romantic relationship with him. Estos dos últimos libros que acabo de mencionar claramente están enfocados en Gaur Nagar Bhav, lo cual significa el foco de uno intentar entablar una relación romántica con Chaitanya Mahaprabhu. That's a big subject, but
suffice to say, it's a departure from the teachings of the Goswamis. Y es un tema amplio de por sí, pero en breve lo que sí podemos decir es que esa idea es una desviación de la enseñanza de los Goswamis. There are different forms of it, but it's all they're all outliers, if you will. Todas estas son diferentes, hay diferentes formas de esto, pero podemos decir que todas ellas son diferentes, ¿cómo decirlo?, casos atípicos o cosas que no son lo normal, la norma. But despite his questionable theology, Ramai Thakur was nonetheless seemed to be a powerful devotee. Pero más allá de esta teología cuestionable que él presentó, Ramai Thakur pareció ser un devoto considerablemente poderoso. So, going back to Kavi Karnapur's Gorgana Deshtipika, while he says that makes an obvious connection between Janava and Revati, he says, but some other devotees say that both of the consorts of Nityananda Prabhu are manifestations of Ananga Manjari, and could be, he says. Volviendo a Kavi Karnapur y su Gorgana Deshtipika, él estableció este punto de que, ¿no?, Janava y Revati son las... Janava y es Revati, menciona él, pero dice él, algunos también mencionan que tanto Revati como Varuni aparecen en la forma de Ananga Manjari. Y puede ser, dice Kavi Karnapur. So, not on the strength of Ananga Manjari Samputika, but that no other sect, no Gaudiyas, not Krishna Das, not Vrindavan Das, not Vishwanath Chakravarti Thakur, none of the Goswamis ever quote. But on the strength of Gorgana Deshtipika, Kavi Karnapur, and his theology, it's more or less become mainstream idea that Janava is Ananga Manjari. Entonces, sobre la base de lo que Kavi Karnapur menciona en su Gorgana Deshtipika es que hoy en día ha surgido esta idea de que Janava es Ananga Manjari, pero no sobre la base de la Ananga Manjari Samputika, el cual no es un libro citado ni por Krishna Das Kaviraj, ni por Vrindavan Das, ni por Vishwanath Chakravarti Thakur, ni por ninguno de nuestros Goswamis. And although Kavi Karnapur does not say that Ananga Manjari is the Shakti of Balaram, that idea has also made its way into mainstream Gaudiya thinking, because if Janava is Ananga and Janava is the consort of Nityananda, then I guess she must be somehow the consort or the Shakti of Balaram. Entonces, pese a que Kavi Karnapur no dice esto directamente, de que Janava de que Ananga es el Shakti de Balaram o Janava, etcétera, lo sugiere, esta idea se volvió popular en el pensamiento Gaudiya debido a este tipo de conexión. Bueno, si es que Janava hay posibilidad de que sea Ananga, entonces de ese lugar se la conecta como el Shakti de Balaram. But to say that Balaram is tasting Madhurya Rasa as Ananga Manjari is to make them one both in Tattva and Bhava. They should only be one in Tattva. They're different in Bhava. Pero decir que Balaram está saboreando Madhurya Bhav en la forma de Ananga Manjari implica volver a Ananga Manjari y a Balaram uno, tanto en Tattva como en Bhava, ¿no? Y ellos son uno en Tattva, pero no en Bhava. If they're one in Bhava, then Radha and Krishna would be one in Bhava. ¿No? Si Balaram y Ananga Manjari serían uno en Bhava, Radha y Krishna también serían uno en Bhava si seguimos esa línea. But Radha and Krishna are different in Bhava, and therefore Krishna has a problem. He wants to taste the Bhava of Radha. No, pero Radha y Krishna son diferentes en Bhava, y por eso es que Krishna tiene un problema. ¿Cuál es el problema? Que él quiere saborear el Bhava de Sri Radha. And this, of course, requires Chaitanya Mahaprabhu. ¿No? Y esto requiere de Chaitanya Mahaprabhu, por supuesto. But Balaram is in Sakhya Rasa. He's not longing to taste the bhava of Manjari, of Ananga Manjari for Krishna. There's no such
idea given anywhere by the Goswamis. Pero Balaram en sí, él se encuentra en sakhya rasa, él no anhela saborear el bhava de Ananga Manjari en relación a Krishna. Esa idea no está presente en ninguna parte de los escritos de los Goswamis. He's satisfied in his own bhav. Él está satisfecho con su propio bhava. He participates in Madhurya Rasa and Gaur Lila by giving Chaitanya Mahaprabhu to everyone. Él participa de alguna forma, forma parte del Madhurya Rasa en el Gaur Lila al entregar a Chaitanya Mahaprabhu a todas las personas. Balaram, in the form of Nityananda Prabhu, wanted to see everyone get the opportunity to take advantage of what Chaitanya Mahaprabhu was all about, which means the world is getting access to Madhurya Rasa. Entonces, Balaram, en la forma de Nityananda Prabhu, deseaba que el mundo entero pudiese tomar ventaja de aquello que Sri Chaitanya Mahaprabhu tenía para dar. ¿Y qué es eso? Una Madhurya Rasa. So this is the service of a friend. Entonces es el servicio de un amigo. Chaitanya Mahaprabhu. Nityananda en relación a Chaitanya Mahaprabhu. And Janava, after the disappearance of Nityananda Prabhu, she more specifically then became the focus of Madhurya Rasa within the paribar, the vamsa of Nityananda Prabhu. Y luego de la desaparición de Nityananda Prabhu, Janava Thakurani se volvió el foco central de Madhurya Rasa dentro del Vamsa Paribar que desciende de Nityananda Prabhu. So she's an important person. Ella es sin duda una persona importante. And there we find a prominent influence in her of Madhurya Rasa in a line of Nityananda Prabhu. ¿No? Y encontramos en ella una influencia prominente de Madhurya Rasa dentro de la línea de Nityananda Prabhu. Bhaktivinoda Thakur, who we're connected with, he comes in the line of Ramai Thakur coming from Janava and so forth. ¿No? Bhaktivinoda Thakur, en cuya línea nosotros nos encontramos, él proviene de la línea que desciende de Ramai Thakur, Janava Thakurani, etc. But he does not embrace that theology, that side of the theology. Pero él no acepta este lado de la teología que explicamos previamente. Of Ananga Manjari Samputaka. He never cites it. La teología presente en el Ananga Manjari Samputaka, él nunca cita dicha obra. And he strictly follows the teaching of the Goswamis. Y él más bien sigue estrictamente las enseñanzas de los Goswamis. So that's a big answer. Does that help? Una respuesta bastante amplia, grande. ¿Ayuda en algo? Yes, he says in the written chat, thank you so much for your answer. Okay. Anything else? Yes. There's some other questions. You tell me when to stop, but I show you the next. So Kishori Dam, she's asking how to implement properly the Vaishnav etiquette in the Vaishnav community. How to successfully inspire devotees to embrace that. Probably sometimes best. it seems to be lacking or something like that, no? So can I translate? Yeah. Entonces la pregunta de la madre Kishori Dam es cómo implementar de mejor forma la expresión de la etiqueta Vaishnava en los templos, en la vida de los practicantes. Well, probably the best way is by your example. Bueno, yo considero la mejor forma es a través del ejemplo de uno mismo. As far as the teaching goes, Chaitanya Mahaprabhu very much appreciated the Vaishnav etiquette. I think that's mentioned in Chaitanya Charitamrita. En base a lo que son nuestras enseñanzas, se menciona en Chaitanya Charitamrita cuánto Mahaprabhu apreciaba la etiqueta Vaishnava siendo aplicada, expresada en los devotos. But there are a number of details to that, and culturally they may conflict with modern social sensibilities to one extent or another in different countries. ¿No? Y hay varios detalles al mismo tiempo dentro de la etiqueta Vaishnava y en cierta medida algunos de esos detalles pueden conflictuar o chocar con ciertas sensibilidades contemporáneas, modernas, dependiendo del país donde uno se encuentre, etc. So one has to take that into consideration. Entonces uno debe tomar esto en consideración también. But
at the same time, there can be a central focus on Vaishnava decorum. Pero al mismo tiempo, lo que puede haber sí es un cierto foco central en lo que es el decoro Vaishnava, el comportamiento apropiado. And here I'm speaking about the decorum of the devotee that Chaitanya Mahaprabhu insists upon in his third verse of Shikshastakam. Y al decir yo esto me estoy refiriendo al tipo de comportamiento adecuado en relación al cual Mahaprabhu habla e insiste en su tercer verso del Sikshastakam. There he tells that his devotee, these are the regulative principles. He said, you must be humble like the grass, you must be tolerant, you must give honor to others, expect no honor. If you can emphasize these four things, then all Vaishnava etiquette will flow from that. Entonces él allí establece, en este tercer verso, establece una serie de principios regulativos, por decirlo así, ¿no? Uno debe ser más humilde que la hierba, debe ser tolerante, dar respeto a todos, no esperar respeto para uno. Si uno acepta estos 4 principios regulativos, él da a entender toda la etiqueta Vaishnava va a fluir a partir de ello. But the devotee should be aware of how the Vaishnava etiquette is conducted in the lila. Entonces el devoto también debería estar consciente de cómo la etiqueta Vaishnava es expresada en el marco del lila. So while we may not put all of that in place in Colombia or Alaska or Siberia because of different cultural sensibilities and so on and so forth, internally that can be put in place for advanced devotees who are beginning to engage in lila seva. Y al nosotros prestar atención a cómo se expresa esto en el lila, quizás a la hora de ponerlo en la práctica no logremos aplicar todos estos detalles en diferentes circunstancias si uno viviese en Colombia, en Alaska, en Siberia, etc. Pero si uno es un devoto avanzado, uno sí ya va a desarrollar cierta capacidad de aplicar esos detalles de etiqueta que se exhiben en el lila, siendo que ese devoto ya se va a estar ocupando en lila seva. So some differentiation has to be there between the sadhaka deha and the situation we find ourselves in as sadhakas and that of the lila. Entonces cierta diferencia debe ser establecida en cuanto a nuestro sadhaka deja, la situación que nos encontramos nosotros como practicantes y a la situación que está aconteciendo en el lila. So if in the lila the ladies all stand in the back, it doesn't necessarily mean that in their culture, in their country, in their sadhaka deha, they're all going to stand in the back. ¿No? Que en el lila, por ejemplo, alguien se esté comportando de determinada forma quedándose atrás o ciertos atributos quedan atrás, no quiere decir que en el sadhaka deja eso quede atrás también. You can't just take details from there and put them here. You need to take the bhava from there and bring that here. No simplemente podemos tomar detalles de allá del plano del lila y traerlos aquí, sino que debemos tomar el bhava de allí y traerlo aquí. So this fourfold mandate of Chaitanya Mahaprabhu in the third verse of Shikshastakam, he says, this has to be in place if you are to get bhava. Entonces este mandato cuádruple que Mahaprabhu da en el tercer verso del Sikshastakam que menciona, esto tiene que estar en su lugar, tiene que estar dándose si es que uno quiere alcanzar bhava. So I think those things should be put in place and emphasized, and no one can argue with that. Entonces yo creo que este tipo de elementos deben ser establecidos y enfatizados y creo que nadie puede argumentar en contra de eso. But otherwise, there are many beautiful aspects of Vaishnava etiquette that are culturally very, very attractive. Pero aparte de ello, también existen muchos, obviamente, elementos hermosos de la etiqueta Vaishnava que son culturalmente incluso muy atractivos. So it's good to learn and implement them as much as possible. Entonces también es bueno aprenderlos e implementarlos tanto como sea posible. I hope that helps. Espero que ayude eso. What else? What else? Okay. So, let me see. Braja Hari, he's quoting Srila Sridhar Maharaj. Srila Sridhar Maharaj is saying, nor knowledge nor power, but only affection can give us the highest realization of life. So his question has to do with these words. This affection that Srila Sridhar Maharaj is mentioning here, it's also implying some empathic sacrifice towards every creature, or is speaking in an exclusive way
about an sacrifice directed towards our link with Krishna. Can I translate, Guru Maharaj? Yeah. La pregunta de Braya Hari, él cita una frase de Srila Sridhar Maharaj que dice: ni el conocimiento ni el poder, sino solo el afecto puede darnos la realización de la vida. Respecto a estas palabras, quería preguntar, ¿este afecto que se menciona aquí involucra también un esfuerzo empático hacia toda criatura o habla de forma exclusiva del esfuerzo direccionado a un vínculo con Krishna? What Sridhar Maharaj is saying there is that when he says power, he means karma. When he says knowledge, he means gyan. Entonces, cuando Srila Sridhar Maharaj aquí habla de poder, se está refiriendo a karma, y cuando habla de conocimiento, se refiere a gyan. So he's speaking about affection, he's speaking about love for Bhagwan. ¿No? Y cuando él habla de afecto, él se está refiriendo al amor por Bhagavan. But if you have love for Bhagwan and you cultivate love for Bhagwan, then the universality of your deity will become apparent in time. Pero si tú tienes amor por Bhagavan o cultivas esto, eventualmente la universalidad de la deidad va a volverse clara, evidente en el tiempo. Some people say, God is everywhere, why do you need a temple? ¿No? Algunas personas dicen, Dios está en todas partes, ¿para qué necesitas un templo? The answer is because you can't see God everywhere. No, la respuesta a eso es porque nosotros no podemos ver a Dios en todas partes. And the proof is that how you act everywhere is Y different. la prueba de eso es cómo actúas tú cuando estás en todas partes, en cualquier parte. Which is different than you would act if God was in front of you. Y generalmente nosotros actuamos de una forma diferente a como si actuásemos si Dios estuviese delante de nosotros. So we make one building and put a localized manifestation of God there. So you will go there and then you act as you should before God. Entonces, en cambio, si uno establece un edificio, una construcción en un sitio localizado, uno entra allí y uno va a actuar tal como si Dios estuviese allí en ese lugar. And if you do that properly, in due course, the universality of the localized deity will become apparent to you, and you'll begin to see God everywhere. And then you'll have affection for all life and all living beings and so forth. Entonces, si tú haces eso apropiadamente, si adoras, si actúas debidamente en ese lugar localizado donde está Dios, ese aspecto localizado de Dios se va a volver universal y vas a empezar a reconocer a Dios en todas partes y a reverenciar, a venerarlo todo en conexión con Él. You'll experience compassion for others naturally. Vas a experimentar de forma natural compasión, por ejemplo. In the third canto of the Bhagavatam, Kapila Dev says that, in fact, if you are worshiping the deity in the temple, but it does not result in having regard for all beings, then it's not being done right. De hecho, en el tercer canto del Bhagavatam, Kapila Deva menciona que si tú estás adorando la deidad en el templo, pero si esa adoración no resulta en tú ofrecer respeto a otras entidades vivientes, esa adoración a la deidad no está siendo bien ejecutada. He says your offering then is just like throwing ashes into the fire. Él compara eso como estar arrojando cenizas al fuego. So we should see if we're getting the result by our worship in the temple, by our chanting. And so for this one result, if you want to get sakhya rasa, madhurya rasa, you're going to have to pass through compassionate love. Entonces deberíamos medir todo esto con estos tipos de síntomas para ver qué tan bien estamos adorando en el templo. Si tú quieres adquirir sakhya rasa, madhurya rasa, para llegar a esa situación, primero debes atravesar elementos como la compasión, como estamos describiendo aquí. But if you see everybody as demons and every devotee as a demon, except for yourself, then you need to work on that a little bit. Pero si todavía ves a demonios, que todos son demonios, incluso todos los demás devotos son demonios, excepto por ti mismo, de ti mismo, entonces debes trabajar sobre eso. The neophyte thinks who worships the deity, only I am the devotee. Just see. El devoto neófito que adora la deidad, él piensa, solo yo soy devoto, miren. And the superlative devotee thinks everyone's a devotee except for me. Pero el devoto superlativo piensa, todos son devotos excepto yo. So we want to go in that direction. Y nosotros deseamos ir en esta última dirección. We find that in the gopis. They find the trees are more advanced than themselves. The earth is more advanced than themselves.
Krishna left them, but he stays on the earth. The trees are bowing down from him. They didn't bow down, and he left them, and so forth. So the natural extension of their bhava is to see and highly regard others, and to see the world in terms of that bhava. Entonces, esto ejemplo lo encontramos en las gopis. Ellas contemplan a los árboles inclinándose a Krishna presente en la tierra. Krishna sigue en la tierra, no con nosotras, nos dejó a nosotras, pero está allí. Los árboles se inclinaron por nosotros, no habernos inclinado, Él nos dejó a nosotras. De esta manera, ellas consideran todos, tienen más devoción que nosotras, y ellas proyectan su propio bhava ante todas las entidades vivientes, considerando están por encima de nosotros. Okay, thank you for your question. Okay. Some other question, Guru Maharaj? Or? You got one more? Okay, one more. So I have one question from Annapurna from Mexico. She's asking, which should be the ideal attitude for someone who wants to obtain reinitiation? She's quoting something that you mentioned in a certain recent post that was made with something you made. You say, it says, the identification with a particular guru constitutes the recognition of a specific direction which will be valid for oneself in spiritual life. This identification implies to behold one's own potential and one's own heart, the heart of the practitioner, free from the chaos of material desire, appears before him in the form of Sri Guru. So she's asking that what should be the appropriate attitude of someone who would like to be reinitiated in connection to what you say there. Well, if one feels that way, can I translate, Guru Maharaj? Yeah, sure. Annapurna de México pregunta, ¿cuál debería ser la actitud apropiada de alguien que aspira a reiniciarse, así como también del guru iniciador, de Siksha Gurus y hermanos espirituales, en relación a un posteo reciente que se hizo donde Srila Sridhar Maharaj menciona la identificación con un guru en particular constituye el reconocimiento de una dirección específica, la cual será válida para uno mismo en la vida espiritual. Esta identificación implica vislumbrar el propio potencial espiritual de uno. El propio corazón del practicante, libre del desorden, del deseo material, aparece ante él en la forma de Sri Guru. Yeah. She's asking also which is the proper attitude for the one who aspires for reinitiation, as well as for the one who is given the reinitiation, or for the spiritual sibling, God siblings and Siksha Gurus, how to approach this whole reinitiation issue from the perspective of what you said in this quote. Well, I think that the quote that you're mentioning is something I'm describing how one should feel before seeking initiation from someone. Yo creo que la cita que tú estás mencionando es una cita donde yo hablo de cómo uno debería sentirse antes de al uno estar buscando recibir iniciación. Said one must have a guru, but I always look at it like I must have this guru. ¿No? Las escrituras dicen uno debe tener un guru, pero la forma en la que yo lo entiendo es como yo debo tener a este guru, ¿no? Como diciendo, cuando siento eso con alguien, así se va a confirmar. Rather than as a law, a feeling of love. ¿No? En la forma de que más que ser una ley, esto tiene que venir como una expresión de amor, un sentimiento de afecto. So what I was saying is if one feels that what the guru says, what she says, that's like touches my heart. I feel like that. I couldn't say that, but that's what I wanted to say. Or yeah, I agree with that. Just kind of nodding their head. Yeah, that's right. Entonces lo que yo quiero decir, lo que quise decir con mi cita es que cuando uno escucha a este tipo de personas, a este guru, uno va a sentir, sí, ella está diciendo lo que yo siempre quise decir, nunca encontré palabras para expresarlo, y en la medida que le voy escuchando, yo voy diciendo que sí con mi cabeza, afirmando, sí, es así, sí. Then, if one feels that way, then one should, then one knows, well, here's my guru. Entonces, si uno llega a sentir eso, entonces uno sabe, allí está mi guru. And the guru it will be apparent to him or her that you feel that way as well. So he knows I got a problem.
¿no? Entonces el guru va a eventualmente darse cuenta que tú estás sintiendo eso por él, por ella, y él tiene un problema ahí, por decirlo así. Problem is somebody wants to serve Krishna through me. So I have to accept some service. ¿No? Por problema, lo que él se refiere es que el guru va a pensar, uy, esta persona quiere servir a Krishna a través mío, por lo tanto debo aceptar cierto servicio de esta persona. So anyway, once that chemistry is there, then everything else is a detail. Todo el punto es que una vez que esa química está allí, todo lo que queda es un detalle. I don't think that I would use the word reinitiation too much. I mean, basically, if you find en el bosque un nacimiento, pero el nacimiento, el nacimiento? The birth? No. I want to say spring, like fountain. Ajá, como una fuente. Fuente. En el bosque. Mm. Y estás tomando, Uh-huh. pero con tiempo está seca. Uh-huh. Necesito buscar para otra fuente. Naturalmente. So the same way in which your thirst was being quenched by one spring, then if it's dry, then you're going to take the same approach with which you went there to the next one and drink from there. Entonces el ejemplo que él acaba de dar, ¿no? Una fuente en la cual uno bebía, pero eventualmente esa fuente se seca. Él dice, yo no soy tanto a hablar tanto en términos de reiniciación, sino simplemente con la misma actitud con la que uno estaba bebiendo de una fuente en particular y uno sació su sed, eventualmente si esa fuente se secó, uno se dirigirá en otra dirección para beber en una fuente que esté fluyendo. So, the guru is a dynamic function of Krishna. ¿No? Guru es una función dinámica de Krishna. So the tattva of guru appears in different Vaishnavas or Vaishnavis to one extent or another. Entonces el tattva del guru aparece en ciertos Vaishnavas o Vaishnavis en una medida u otra. And that's what we want to follow. Y eso es lo que nosotros queremos seguir. Wherever we find it. Donde quiera que lo encontremos. So if we went over here and we found it there, and then it's not there anymore, then we find it's over here, then we go there. It's not something different that we're doing. It's the same thing. Entonces, si fuimos en esta dirección y encontramos esa fuente allí, bebimos allí, pero ya no está allí, bueno, y está en otro lado, vamos para ese otro lado. No es que estamos haciendo algo diferente a lo de antes, estamos haciendo lo mismo, es lo mismo. I don't even have to be burdened to reason why he's no longer here. Krishna does what he wants. No, ni siquiera debo como sobrecargarme pensando, uy, pero ¿por qué ya esa persona no está ahí, etcétera? Krishna hace lo que desea. I mean, I joined ISKCON based on the verse of Bhagavad Gita, give up everything, surrender to me. I left ISKCON based on the same verse. Yo, por ejemplo, me uní a ISKCON basándome en el verso del Bhagavad Gita que dice abandónalo todo y ríndete a mí, pero luego eventualmente yo abandoné ISKCON basándome en ese mismo verso. Does that make sense? ¿Hace sentido la respuesta? Yeah. She's not connected now. Okay. Well, I hope that helps, and let us stop there. Maybe you have some more questions, but we can meet again next week, huh? Okay, entonces vamos a dejar por aquí. Quizás tiene algunas otras preguntas, pero las podemos dejar para la próxima semana. Hari. Thank you very much. Srila Bhaktivedanta Tripurari Swami Maharaj ki jai. Bhaktivinoda ki jai. Vivo.